Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues son imágenes, información acerca de lo que este fin de semana ocurrió en los Estados Unidos, este operativo muy importante que se realizó donde personal médico trasladó este sábado de Liberia a Estados Unidos al doctor Ken Bradley, un médico estadounidense que contrajo el virus del ébola al atender a pacientes en el país africano. Se trata de la primera persona con la enfermedad en pisar el continente americano. La propia información de CNN nos indica que Bradley llegó la mañana de este sábado a la base aérea Dobbins de Georgia en un avión especialmente equipado para mantenerlo en aislamiento. Poco después fue trasladado al hospital de Atlanta, donde se encuentra ahora el Emory University Hospital de Atlanta. Hay un video de su llegada al hospital que muestra a una persona vestida con un traje protector de cuerpo completo, ayudando a otra persona vestida de forma similar a bajar de la ambulancia y lo lleva a la entrada del hospital, como ha narrado CNN. Desde México y a nivel internacional. El personal del hospital ha señalado que se atiende a Bradley, un joven doctor de 33 años, y a otra ciudadana estadounidense, Nancy Greitball, que, bueno, pues está también en una circunstancia de atención en los Estados Unidos. Son estos casos en donde se traslada a estas personas a territorio estadounidense y que nos conduce la mirada precisamente a lo que en términos científicos se está desarrollando frente a este brote de ébola en África y que, bueno, desde luego, por muchas razones ha generado inquietud a nivel internacional. Estamos hablando de, como se reporta por parte de CNN, que comenzó esto en un puñado de casos en Guinea. Este brote arrancó con un puñado de casos en Guinea en marzo, se extendió rápidamente a Sierra Leona y a Liberia en África, y ahora este brote, que es el brote más mortal del virus de ébola registrado en la historia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que se necesitan acciones drásticas para contener el virus que se ha extendido de áreas rurales a ciudades en África Occidental. Ha llegado a las capitales y esto desde luego hace distinto este brote de otros brotes que en África han ocurrido en años anteriores. Médicos Sin Fronteras describe al ébola como una de las enfermedades más mortales del mundo. Y bueno, este programa lo dedicaremos a conversar con uno de sus representantes, con un representante de Médicos Sin Fronteras en México, el doctor Henry Rodríguez, que es su coordinador aquí en nuestro país. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen. Se convierten en un punto de referencia, desde luego, de lo que está sucediendo con este brote de ébola. ¿Qué plantean ustedes como especialistas, como una organización tan reconocida a nivel internacional? Mira, Carmen, Médicos Sin Fronteras ha estado presente en prácticamente todos los brotes de ébola que se han presentado en África en los últimos 40 años, y en este especialmente, bueno, fuimos, digamos, los primeros que empezamos a prender las alarmas y a decirle al mundo lo que estaba pasando con el ébola, que era algo diferente, como estabas mencionando al principio, primera vez que se presentaba en estos países de África y primera vez en una capital de un país. En ese momento la gente decía, qué exagerados, están un poco hablando mucho, y ahora nos dan la razón de que realmente era un brote que tenías que tener muchas precauciones y que se estaba saliendo de control. Sé que se ha difundido mucho qué cosa es el ébola, pero no sobra preguntarle a un doctor Henry como tú, ¿qué tipo de viruses, qué tipo de fenómenos se produce cuando alguien pues es víctima del ébola? Sí, mira, no se conoce demasiado realmente de la enfermedad. Es un virus que produce una fiebre hemorrágica. Hay varios virus que producen hemorragias. Este virus se conoce más o menos desde la década de los 70, y el nombre de ébola viene porque los primeros casos se detectaron cerca de un río en Congo que se llama ébola. Básicamente lo que produce cuando entra el paciente en contacto con el virus es que empieza a, digamos que a
disminuir todo su sistema inmunológico y su sistema de coagulación, produciendo finalmente la muerte del paciente en la mayoría de los casos. ¿El más mortal que hay? O sea, por sus efectos en el organismo, por la rapidez de su afectación. Es una de las enfermedades, digamos, más mortales. El virus tiene 5 cepas diferentes. La cepa que está en este momento es la cepa Zaire, y más o menos el promedio es un 90% de mortalidad, lo que habíamos visto en las anteriores epidemias. 90% de mortalidad. Sí, es altísimo. Sí. Ahora, en este brote específicamente, se sitúa un poco superior al 60%, pero es muy alto. O sea, es una de las enfermedades, digamos, sí, en ese sentido, bastante mortíferas, mortales. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? Bueno, solamente es a través de fluidos corporales de persona a persona. O sea, tiene que haber un contacto directo de secreciones, sea de sangre, saliva, vómito, diarrea, semen, por ejemplo, leche materna, incluso el sudor podría potencialmente transmitir también. Incluso el sudor, fluidos corporales. Fluidos corporales. Tiene que ser la piel expuesta o que a través de las mucosas, ¿no? O sea, nariz, boca o ojos. O sea, si es a la piel intacta, digamos que te cae saliva, no te vas a infectar. Tiene que haber una herida, algún tipo de abertura en la piel, por decirlo de alguna forma. O bien que la saliva caiga al ojo. Podría ser Cualquier tipo de contacto fluido con las mucosas. Con las mucosas. Sí, o piel abierta. Lo cual coloca pues su capacidad de contagio en niveles muy altos. Sí. En niveles muy altos, pero muy identificables. Exactamente, sí, porque afortunadamente no es como otro tipo de enfermedades que te puedes contagiar vía aérea, o solamente a 2 metros, si estás hablando con las gotitas de flush, se puedes contaminar. En este caso no, tiene que haber un contacto directo. Ahora, estamos frente a este brote del virus del ébola, donde la Organización Mundial de la Salud pues lanza realmente una alarma, no sé si es la palabra, pero alerta sí, por la expansión que ha tenido. ¿Qué datos tiene Médicos Sin Fronteras en este momento sobre la presencia en África, sobre los riesgos o no de que eso que está hoy en África pueda trasladarse a otras regiones del mundo? ¿Cuál es el mapa que tiene Médicos Sin Fronteras? Sí, mira, en el momento hay 4 países afectados. Los principales son Guinea, donde comenzó el primer brote, Liberia y Sierra Leona. Digamos que son los 3 sitios donde está. El último caso que se presentó fue en Nigeria. Hay un paciente, parece que hay un segundo sospechoso. La primera vez que se presenta esto en 3 diferentes países, la primera vez en estos 3 países. Y bueno, hay más de 820 personas que han fallecido hasta el momento y se calcula que hay unos 1.400 más que están, que han sido infectados hasta el momento. ¿Qué medidas sanitarias se están tomando y se pueden tomar frente al caso en localidades como las que están siendo afectadas en ese momento? Mira, lo principal es la educación y tratar de pasar el mensaje a todo el mundo de que por un lado hay que tener mucha precaución, pero por otro lado hay que tener mucha tranquilidad. Tampoco, el gran problema que se está observando en el momento es que hay mucho miedo, mucho temor, muchas creencias erróneas, cantidad de mensajes que no son los adecuados. ¿Cuáles son los mensajes no adecuados? Es un poco anecdótico, pero lo que nos cuentan los equipos que están allí, nuestros compañeros, es que se habla incluso de magia negra, en África, que es una maldición, que hay factores que han influido como una confabulación o alguien que quiere atentar directamente contra esos países y está expandiendo el virus, cosas que realmente pues están muy en el imaginario de la gente, pero que no ayuda para nada a contener el virus, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es pasar el mensaje de que cuando haya un caso sospechoso se avise y el personal de salud vaya a tratar de identificar y a confirmar si efectivamente es o no, para
aislar el paciente. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente, primero por el estigma y por el miedo, pues no quiere decir que su familiar está infectado, porque imagínate, sería todos sus vecinos o toda la gente tendría miedo de ellos. Estigma, sí. Exacto, y por el otro lado, pues por ejemplo a los equipos médicos, a nosotros nos pasó que al principio llegas como un astronauta vestido con unos trajes pues totalmente herméticos para cuidarte y pues eso genera miedo, temor, piensan que tú estás llevando el virus en vez de estar protegiendo a la comunidad. Lo asocian porque cuando llegan los equipos después fallecen las personas, pero claro, estabas tratando de encontrar un caso sospechoso para confirmarlo. Entonces todos estos mensajes erróneos se expanden mucho por la población y entonces afectan mucho. Una cosa importante, por ejemplo, es en los funerales, por ejemplo, también pues la gente quiere estar cuando un ser querido fallece y por supuesto decirle que no vaya al funeral de su ser querido, pues resulta bastante difícil, ¿no? No lo entienden y con toda razón. Totalmente es comprensible, pero es el momento en que el virus puede infectar también a las personas, ¿no? La gente los toca, lava los cadáveres, está en contacto con los fluidos de ese cadáver y ahí es donde es mayor el riesgo de exponerse, ¿no? De contagiarse. Bueno, los países están emitiendo a sus ciudadanos diferentes mensajes, desde luego de alerta, de atención a los viajeros. En el caso de México, de los mensajes que se han emitido por parte de la Secretaría de Salud, me detengo en este que tiene que ver precisamente con pues lo que se plantea desde la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, avisos preventivos de viaje ante los brotes de este virus del ébola en Guinea, Liberia, Sierra Leona, en el continente africano. Lo que se dice aquí, por ejemplo, Henry, es que se recomienda, bueno, obviamente evitar los viajes no esenciales, parece sentido común, pero hay que decirlo, a estos países. Se narra la historia de cómo se detectó por primera vez en el 76 este primer brotes simultáneos que se dieron en Sudán y República Democrática del Congo. Hasta el momento solo se han presentado casos en el continente africano. El virus del ébola se introdujo en la población humana a consecuencia del contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de animales infectados. Produce esta enfermedad aguda grave y lo que mencionas, ¿no? La sintomatología se caracteriza por fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, todo lo que sucede y has dicho, hemorragias internas y externas. Aquí se menciona el tema de el origen animal del contagio. ¿Se tiene la ruta del contagio en el ébola? No claramente establecida, pero la teoría más aceptada es que el reservorio está en la saliva de unos murciélagos que son endémicos de esa zona de África y como se sabe, bueno, allí consumen carne de todo este tipo de animales, ¿no? Tanto de murciélagos o como de primates, de chimpancés, de monos que pudieran estar infectados y el consumo de esa carne ha hecho que se infecten las personas. Entonces, uno de los mensajes que se manda también es evitar este tipo de alimentación, por lo menos durante estas épocas, porque es algo tradicional también en ellos, o por lo menos el consumo de carne bien cocinada, pues para evitar que puedas infectarte en caso de que el animal haya estado. ¿Qué tan improbable, Henry Rodríguez, para Médicos Sin Fronteras, es que se traslade este virus o este tipo de contagios a otras regiones del mundo, a Europa, América, Asia, a otros lugares del mundo? Bueno, es bastante baja la probabilidad, o sea, de que se extienda una epidemia o que llegue a otro continente como tal, es muy baja. Que se presenten casos importados, como lo que comentabas iniciando el programa, de estos dos estadounidenses que los llevan, bueno, para su atención. Claro, por ejemplo, ahorita hay personal médico, tanto de Médicos Sin Fronteras como de otras organizaciones trabajando allí. Se toman todas las precauciones, pero potencialmente si alguien llegara a infectarse y viaja de regreso, pues podría llevar el virus. Ahora, el sistema de salud del resto de países en Europa,
Asia, incluso Latinoamérica, pues no se puede comparar con el africano. Acá, en caso de que un caso eventual se llegara a presentar, pues sería, bueno, todas las medidas del caso, y el virus se contiene por sí mismo, o sea, está en un caso, y si ese caso no evoluciona a contagiar a otra persona, allí termina, ya no hay más casos. ¿Qué expectativas reales hay sobre la vacuna? Una vez que mencioné que se piensa que, bueno, se ha dicho que en septiembre podría empezar a probarse. No pienso que en septiembre vaya a haber una vacuna, apenas van a comenzar los estudios, van a comenzar todo el proceso. Hay otras enfermedades que han durado 10 años aquí, para poder tenerlo. ¿De dónde lo saco el dato? Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los NIH por sus siglas en inglés, comenzarán a probar una vacuna experimental para la enfermedad en personas a partir de septiembre, pues anunciaron en estos días. Entonces, sí. Vacuna experimental. El caso de los pacientes que se trasladaron a Atlanta, ¿en ellos se harán experimentos? Bueno, sobre la vacuna, en ellos no están haciendo un tratamiento experimental, no es la vacuna, es un tratamiento que le llaman compasivo, como de último recurso. Desafortunadamente no se ha probado con humanos, son las primeras personas a las que se va a probar el tratamiento, y bueno, pues éticamente tiene mucha discusión también, ¿no? De si hacerlo o no hacerlo, si está correcto o no. Eso lo harán en Atlanta. Eso lo van a hacer en Estados Unidos, exacto. Entonces han hecho unas pruebas con chimpancés, con resultados más o menos. Éticamente, porque es experimentar con humanos experimentando en un con brote personas. En curso. Exacto. Desde nuestro punto de vista, digamos que no es el momento adecuado de experimentar cuando estás en la ola de la epidemia, que es una enfermedad que lleva 40 años y como que antes, ¿qué pasó? Nadie se acordó de ella. Y ahora que se está expandiendo, así como que todas las miradas van al ébola y ven que se está expandiendo, y bueno, obviamente como Médicos Sin Fronteras alentamos, pedimos, exigimos de que se haga investigación y de que se haga se generen mayores recursos para controlar este tipo de enfermedades, pero tal vez no es el momento adecuado, ¿no? En el momento en medio de la epidemia, y menos si no has experimentado antes. Pero si tienes a 2 ciudadanos, a 2 personas que podrán dar su voluntad para que suceda esto, ¿estarán en condiciones de dar su anuencia? Bueno, ellos tomaron la decisión, obviamente fue informado, los familiares aceptaron, ellos mismos dijeron, sabemos que no es una solución 100% probada, pero sabemos que hay un 60% de chance de morir, y tomaron la decisión de aceptar el tratamiento. ¿Cuánto tiempo transcurre, doctor Rodríguez, entre que se da el contagio en una persona, se da la presencia del virus en una persona, evoluciona y muere esa persona? ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? El periodo de incubación va desde 2 días hasta 20 máximo. ¿La incubación? De incubación. Sin que se dé cuenta la persona. Exacto, no tiene síntomas o cosas muy leves, pero en el momento que ya desarrolla la enfermedad hasta el desarrollo pues de la misma, fácilmente entre 1 semana, 10 días máximo puedes morir. Fulminante. Sí. Devastador el virus. Sí, una vez que empieza la etapa hemorrágica de la enfermedad, pues prácticamente no hay manera de contener al paciente, y pues empieza con diarrea con sangre, con vómito con sangre, y el paciente fallece. Por más líquidos y sangre que le estés reponiendo, va a fallecer por choque hipovolémico. Pues ahí está el tema de los avances científicos y lo que pueda ocurrir en los próximos meses o semanas. Ojalá que se encuentre efectivamente una vacuna para ello, pero en este momento cualquier cosa que ocurra es experimental, y no hay nada en el mundo que pueda enfrentar el tema del ébola, claramente. Así es. Quisiera cerrar, Henry, con un tema que aparece como simultáneamente. Sí. Este tema de la fiebre de chikungunya. Sí. Se habla de ébola y de esta otra fiebre. ¿Están conectadas de alguna manera, o es que los brotes son simultáneos, o por qué de pronto se atiende informativamente 2 cosas de esta naturaleza? Sí, ha dado la casualidad. No tiene nada que ver el ébola con el chikungunya, absolutamente nada, aunque el chikungunya también es un virus, también produce hemorragias en una de sus facetas de la enfermedad, una de sus complicaciones, pero no tiene nada que ver. Tal vez ahora pues se le ha dado mucha publicidad y se está hablando mucho del chikungunya porque
Es, digamos, relativamente nuevo en Latinoamérica. Los primeros casos llevan prácticamente desde el 2013 reportándose y pues claro, llama la atención la gente lo asocia, pero no tienen ninguna relación. Resulta que son brotes suceden prácticamente de forma simultánea. Sí, por coincidencia. Por coincidencia. Por coincidencia. Ha sido coincidencia. En este caso en América. Sí, en América Latina, principalmente en las islas del Caribe, República Dominicana, Haití, fueron los primeros casos y de allí se ha venido expandiendo y ya hay más o menos unos 4.500 personas que han sido diagnosticadas por chikungunya en Latinoamérica, más o menos tiene presencia ya en 18 países de Latinoamérica, casos en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, Salvador. Se ha dicho en México que se ha presentado un caso importado del virus de chikungunya. Podrían presentarse más pacientes, obviamente, en México y en otros lugares con motivo de su Es un hecho que el chikungunya llegó para quedarse porque el mismo mosquito que transmite el dengue es el que transmite el chikungunya. ¿Y cuál es la diferencia entre dengue y esta fiebre? Mira, son muy parecidos realmente. Son enfermedades que te producen fiebre, que te producen malestar general. El chikungunya tiene la particularidad que produce mucho dolor en las articulaciones. De hecho, la palabra de origen quiere decir torcido, o sea, como que te encoges y es por el dolor que tienes en las articulaciones que haces que te adoptes esa posición. Pero son enfermedades en sí, tanto dengue como chikungunya, difíciles de diferenciar la una de la otra. Tienes que hacer el análisis de laboratorio para poder determinarlo. ¿Tiene cura esta fiebre? No, tampoco. Desafortunadamente no, o sea, es tratamiento sintomático al igual que el dengue. O sea, si tienes fiebre, te bajamos la fiebre, si tienes dolor, te damos para el dolor, reposo en cama, muchos líquidos, pero no hay un tratamiento específico por el momento. ¿Es mortal? Puede ser mortal si, igual que el dengue, se vuelve hemorrágico. Si no se... si evoluciona, la evolución. Exactamente. Bueno, pues Henry, están estos temas abiertos. Gracias por estar aquí para comenzarlo con CNN y hasta la próxima. Muchísimas gracias y un placer. Hasta la próxima, doctor. Y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Estaremos siguiendo el tema para informarle. Pásela bien y le esperamos en la próxima emisión. El Comité de la Organización Mundial de la Salud declaró hoy de manera unánime al brote de ébola en el occidente de África como emergencia sanitaria internacional. Hasta ahora, dice la OMS, han muerto 961 personas, mientras que se calcula en casi 1.800 el número de personas contagiadas con el mortal virus. El organismo de las Naciones Unidas describió el brote de ébola como el peor en 4 décadas de seguimiento y de esta enfermedad. La directora de la OMS, Margaret Chan, dijo que es esencial una respuesta internacional coordinada para detener y revertir la propagación de este virus. En México, la Secretaría de Salud emitió un comunicado con advertencia para evitar viajar al África Occidental y, en caso de que sea indispensable, mantener estrictas medidas de higiene y observar cualquier cambio en el estado de salud. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, designó al médico británico David Nabarro como coordinador para enfrentar el ébola. En Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud autorizó utilizar vacunas o medicamentos experimentales con contagiados por ébola. For the first time, we have a range of potential treatments and vaccines. They could be potent assets supporting our efforts to control Ebola virus disease. La OMS aseguró que los tratamientos deben ser probados adecuadamente con los mejores estudios clínicos posibles para demostrar su efectividad. En el Hospital Carlos III, en Madrid, el misionero español Miguel Pajares, trasladado el pasado jueves en un avión desde Liberia a España, falleció por ébola. Era uno de los escasos pacientes a quienes se había suministrado un suero llamado Z-MAP, aún en prueba. El cuerpo del sacerdote fue cremado bajo estrictos controles sanitarios, sin practicarle la autopsia. En Liberia, Sierra Leona, Guinea y Nigeria han muerto 1.013 personas. En tanto, las autoridades de Nigeria mantienen el estado de emergencia sanitaria. As a government, we promise Nigerians that we will do everything humanly possible to contain the Ebola. We are doing our best. On Wednesday, I'm going to meet with all the governors of the states.
En septiembre, científicos de Estados Unidos probarán una vacuna experimental contra el ébola. El gobierno de Liberia se declaró en emergencia nacional para reforzar la lucha contra el ébola y Estados Unidos decretó su máximo nivel de alerta sanitaria, algo que no ocurría desde la emergencia de 2009 del virus H1N1. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud discute a puerta cerrada en Ginebra, Suiza, decretar una alerta mundial ante la rápida e incontrolable propagación del ébola. El organismo elevó la cifra de víctimas a 932 muertes y 1.711 casos de infección. En tan solo 3 días fallecieron 45 enfermos y otras 108 personas contrajeron el virus. What we are recommending is that people that are trained to handle infected coughs manage the barrier process, while the families are there to just observe the process rather than they themselves taking charge of the barrier. Nigeria, el país más poblado de África, confirmó 7 casos y 2 fallecidos e impuso estrictos controles sanitarios en sus aeropuertos. Liberia cerró el hospital de Monrovia, donde fue atendido un misionero español repatriado a Madrid. Sierra Leona admitió estar rebasada. And we don't have enough specialists in country as far as medical doctors and even specialist nurses. Médicos Sin Fronteras, organización que alertó hace 4 meses de la expansión del virus, demandó ayuda internacional. In all the districts which are affected by the epidemic, the health authorities need personnel, qualified personnel, cars, motorcycles. En Washington, en el último día de la cumbre Estados Unidos-África, el presidente Barack Obama se comprometió a auxiliar a países afectados. The United States and our international partners will continue to do whatever we can to help our African partners respond to this crisis and to stand with the people of Guinea, Liberia, and Sierra Leone. Pero el ébola ya no es una enfermedad exclusivamente de África. En Arabia Saudita murió un hombre que había regresado de Sierra Leona. Adelantándose a lo que determina el viernes la Organización Mundial de la Salud, Corea del Sur siguió el ejemplo de China e impuso controles sanitarios en sus aeropuertos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Para hablarnos más sobre este virus se encuentra en el estudio Henry Rodríguez, él es coordinador de Médicos Sin Fronteras, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras en México. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Iniciaré con la pregunta básica, ¿qué es el ébola y cómo es que se transmite y de dónde viene? Bueno, el ébola es una infección viral, hemorrágica, de un género que se llama filovirus, que se descubrió en África más o menos en 1976 y que tiene su nombre por que el primer caso fue cerca al río Ébola, que queda en el Congo. Ese es el primer caso índice que se conoce y de allí viene el nombre. Es una enfermedad endémica únicamente de África. Ahora, han pasado ya varias décadas, ha habido brotes, se han controlado. Este es el más mortífero de la historia. ¿Ha tardado la medicina internacional en poner el foco de atención en una enfermedad tan contagiosa y tan mortífera como esta? Sí, lastimosamente, igual que pasa con otras infecciones. Esto es ahora porque está muy mediático el ébola, pero igual que otras infecciones que se presentan en el tercer mundo, por decirlo así, no tienen un tratamiento, una cura, una vacuna, y con el ébola pasa lo mismo. 40 años que se conoce, todavía no hay una vacuna, un medicamento, y probablemente es porque siempre ha estado en zonas aisladas de África, regiones muy pobres, regiones en donde pues no le importaba tal vez a muchas personas o a muchas farmacéuticas invertir recursos en este tipo de pacientes. Están desarrollando ahora una vacuna ya, ¿no? Exactamente, ahorita hay un interés de desarrollar una vacuna experimental que probablemente se empiece a testear a partir de septiembre, pero desafortunadamente esto no es algo que sea una solución para allá ni para esta epidemia, esto será para más adelante, ojalá que se encuentre un resultado. Tú sabes que hay vacunas para otras enfermedades que se están investigando desde hace 10 años y todavía no
no tienen un resultado. Entonces, esto no es hacer una mezcla en la cocina y tener una vacuna lista en una semana. ¿Cuál es el riesgo de que se propague en el mundo? Ya tanto China como Corea del Sur tienen cercos sanitarios en los aeropuertos. Hay también como una paranoia mundial para personas que vienen de África Occidental de cercos sanitarios. Pero ¿cuál es el riesgo real de que esta enfermedad, que es muy contagiosa, se disemine por el mundo? Bueno, el riesgo es bajo. El riesgo es realmente muy poco, pero teóricamente, hipotéticamente, existe la posibilidad de que algún paciente que haya estado en esta zona y en contacto con un paciente infectado de ébola se contagie. El periodo de incubación va de 2 a 21 días aproximadamente, con lo cual pues en esa parte no puedes estar seguro si tienes la infección o no, y por otra parte pues te da síntomas muy inespecíficos: fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, malestar general, que te lo puede dar muchas otras enfermedades. Potencialmente, repito, el riesgo es bajo, se están tomando todas las medidas de precaución y toda la información necesaria, pero pienso que se está exagerando también un poco de que vaya a llegar a los 5 continentes. Probablemente eso no va a pasar. Henry, realmente en 4 décadas ha habido distintos brotes en distintas zonas de África. ¿Por qué este es tan grande? ¿Por qué ha habido tantas víctimas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las características de este? Mira, es un poco especial lo que está pasando ahora. Una de las razones puede ser que es la primera vez que el virus está en estos 3 países, bueno, 4 con Nigeria. Estos países no estaban preparados, su personal de salud nunca tuvo contacto con el ébola, la población jamás supo de ébola y se ha creado una paranoia impresionante y una falta de preparación en contra de la infección. Por otra parte, lo especial de este brote es que se ha presentado en capitales, cosa que nunca había pasado. Siempre había sido en zonas muy aisladas, comunidades muy pequeñitas, y ahora se presentó en la capital de Guinea, en la capital de Liberia, en Lagos, en Nigeria. Entonces esto ha hecho que sea mucho más grande el impacto, y de lejos es el brote más grande que ha habido en toda la historia. Henry Rodríguez, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos. Buenas noches. Un placer, buenas noches.